Sí, profe, sí se ve. Sí, ya, perfecto. Entonces empezaremos de los problemas más simples y luego trataremos la quinta que es más gruesa y en fondo, por ejemplo, podría ser del certamen. Ya, estos son más simples, pero también podrían aparecer en el certamen. Ya, entonces, problema 3. El número de autos que llegan a un estacionamiento sigue un proceso de Poisson con tasa 6 autos por hora. ¿Ya? De inmediato, cuando estamos trabajando con procesos de Poisson, con distribuciones exponenciales, es decir, donde nos dan la tasa. De inmediato tenemos que fijarnos en qué unidad de tiempo viene dada la tasa. Entonces, de inmediato yo tengo que fijarme que tenemos la tasa por hora. ¿Ya? Entonces, si alguien tiene este impreso, por favor, subrayen con lápiz la palabra hora. Tenemos la tasa 6 autos por hora. Y luego la primera pregunta nos plantean en términos de minutos. Determine la probabilidad de que transcurran 15 minutos y no haya llegado ningún auto. Entonces, de inmediato, yo tengo que fijarme que la pregunta está planteada en minutos. Por lo tanto, para el desarrollo matemático, yo tengo que convertir esos minutos en mismas unidades que son de la tasa. Por lo tanto, yo voy a trabajar con una cuarta de la hora. No con 15, pero con 1 partido por 4. Cuando me preguntan que no haya llegado ningún auto, eso significa que estamos en el principio del conteo de nuestros eventos de proceso de Poisson y la variable t mayúsculo, que tiene distribución exponencial, que es el tiempo antes de la primera llegada. ¿Ya? Esa variable toma valor mayor que nos indican, porque si este tiempo es más grande que 15 minutos, eso significa que mi proceso no ha contado ni un único evento. De misma manera, podemos llegar a este resultado numérico si simplemente sustituimos en la fórmula para distribución de Poisson, en lugar de número de eventos, si pongamos 0, vamos a llegar a la misma fórmula. Es decir, que acá yo puedo pensar de dos formas en términos de tiempo antes del primer evento del proceso de Poisson y simplemente sustituyendo en lugar de K, que es número de procesos de Poisson, sustituyendo 0. Ambas formas son perfectamente legítimas. Entonces, la primera línea de fórmulas que ustedes pueden ver acá es exactamente la respuesta a la primera pregunta. Como se puede apreciar, acá t es mayor que una cuarta, no es mayor que 15, porque 15 son minutos y la tasa viene dada en horas. Por lo tanto, lo que dice la primera fórmula es cuál es la probabilidad de que la variable t es mayor que una cuarta de hora. Y como tiene distribución exponencial, entonces tenemos tasa que corresponde al proceso de Poisson 6 autos por hora y tenemos que partir por 4 que corresponde a una cuarta de la hora. Mismo yo voy a obtener
si ocupo la fórmula del tipo como tenemos en la segunda línea, pero en este caso, si yo quiero ensayar, eso le dejo como un ejercicio para comprobar que ambos son correctos. Entonces, en este caso, yo tendría que poner n con subíndice 1/4, porque el subíndice corresponde al tiempo. Entonces, n con subíndice 1/4 igual a 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tengo 6 a la potencia 0, que es 1. El factorial de 0 es 1. ¿Ya? Entonces, todo desaparece. Y lo que me queda es la exponente menos lambda, que es 6, multiplicado por la longitud del intervalo de tiempo, que es 1/4. Es decir, que sí o sí yo llego a la misma respuesta que en la primera, que en el primer desarrollo, es decir, que yo voy a tener exponente menos 6 partido por 4. Ya. La segunda línea, como ya entendemos, en realidad es la respuesta a la primera pregunta, donde, perdón, a la segunda pregunta, donde nos piden calcular la probabilidad de que lleguen exactamente 6 autos en 1 hora. Ahora el tiempo viene dado en horas, por lo tanto no tenemos ningún conflicto con la definición del proceso, con la tasa de 6 autos por hora. ¿Ya? Y de manera matemática me preguntan cuál es la probabilidad de que ocurra exactamente 6 eventos del proceso de Poisson en un intervalo de tiempo igual a 1. ¿Ya? Entonces, se resulta en la segunda fórmula. Disculpa, Andrea. Ya, entonces acá es aún más simple porque simplemente lo que estoy haciendo, estoy sustituyendo números en la fórmula. ¿Ya? La probabilidad de que el proceso de Poisson en un intervalo de tiempo de la longitud 1, que es nuestro subíndice, ¿ya? Toma valor 6, es decir, cuenta 6 eventos, es sustitución de números en la fórmula que tuvimos en la definición del proceso. Ya. Entonces, las primeras dos preguntas no deberían provocar ninguna complejidad. Un poquito más complicado podría ser responder a la tercera pregunta. La respuesta es súper corta, pero requiere acordar lo que también tuvimos cuando introducimos el concepto de proceso de Poisson y su relación con la distribución exponencial. Este debería ser el archivo proceso 05, archivo número 5, donde se dice que una suma de, en nuestro caso, m variables independientes que tienen distribución exponencial, tiene distribución gamma con parámetros m y
el segundo parámetro de esa distribución es parámetro de nuestras variables exponenciales, es decir, lambda. Por lo tanto, si me preguntan con respecto a la capacidad del estacionamiento, acá se considera el peor caso, es decir, que los autos llegan, es decir, que mi proceso suma o cuenta estos eventos que corresponden a las llegadas de autos, pero nadie salga. Es decir, que estamos calculando el caso más simple matemáticamente y el peor caso que tiene que tener en cuenta el gerente del supermercado. Ya no podemos achuntar que, ojalá la gente viene y sale súper rápido y por lo tanto debe tener más espacio. ¿Ya? Tendremos que calcular la capacidad de nuestro estacionamiento a partir del peor caso, es decir, que la gente viene para comprar leche, pero luego encuentran unos zapatos, ¿sí? Como normalmente pasa con las mujeres, luego encuentran alguna cartera y finalmente terminan tomando café con una amiga que por casualidad encontraron y por lo tanto no salgan nunca. ¿Ya? Entonces, dejando esa parte chistosa afuera, entonces tenemos que sumar m variables t mayúsculo que son intervalos entre las llegadas de eventos, de tal manera que este sumatorio es el tiempo total, el tiempo acumulado, hasta que mi estacionamiento acumule m autos, o sea, hasta que mi proceso llega a contar m eventos. Por definición, este sería la distribución gamma. Entonces, eso es exactamente lo que dice el diapositivo. Déjenme, por favor, un segundito más porque algo me... Entonces, en realidad, acá también podemos ver que no hay ningún conejo que uno saca de sombrero. En realidad, es simplemente aplicación práctica de la definición de la parte teórica que nosotros tuvimos. ¿Ya? Y de hecho tiene bastante utilidad aplicada porque en la vida real, bueno, no quiero ponerme súper, ¿cómo decir?, en tendencia, pero en realidad ahora es un problema absolutamente válido y aplicado. Si se supone, nadie lo cumple, pero se supone que entre la gente en un supermercado se tiene que mantener cierta distancia. Por lo tanto, si nosotros sabemos cuál es el área de supermercado, nosotros podemos calcular cuál es el límite máximo en cierto tiempo para la cantidad de gente, ¿cierto? Es decir, que en este caso, en lugar del estacionamiento, simplemente sería, no sé, mismo líder. Y nosotros tenemos que hacer este cálculo para entender cuánta gente y en qué tiempo va a llenar mi supermercado, ya causando peligro sanitario, y tomar ciertas medidas. ¿Ya? Y sin coronavirus también, para mucha gente, la elección en qué supermercado uno va o no va, es decir, la decisión de marketing, la decisión de cliente, es si hay posibilidad de estacionarse tranquilamente o no.
es un factor súper importante. De hecho, cuando en los Estados Unidos Walmart empezó a ganar a todos sus competidores, una de las cosas que ellos hicieron cada día y con informes semanales, ellos contaron, por ejemplo, la cantidad de autos en los estacionamientos de sus competidores para saber cuánta gente va, y uno de los factores, aparte de precios bajos todos los días, que es una versión chilena, pero del slogan general de la empresa, también era buenas instalaciones, buenos espacios, es decir, que suficientemente espacio para estacionarse tranquilo, para pasar tranquilo, para buscar el producto que uno quiere. Es decir, que en la práctica eso no es, bueno, depende, obviamente que también se puede disfrutar la parte matemática, pero para la gente con pensamiento más aplicado, todas esas cosas en realidad se convierten de inmediato en dinero de la empresa. Entonces, no son tan abstractos. Ya, el cuarto ejercicio del Estado, el segundo de hoy día, ya entonces tenemos usuarios que realizan una llamada por hora. Entonces, esa frase me da la frecuencia. La frecuencia en términos de lambda. Y luego me piden a determinar la frecuencia de las llamadas en cierto intervalo de tiempo. Cuyo intervalo de tiempo entre las llegadas es menor a 0.01 segundo. De hecho, de inmediato voy también, para que no se estresen, por ejemplo, acá este ejercicio yo lo puse como un ejemplo de cómo también se puede aplicar nuestra materia, pero por ejemplo yo estoy absolutamente consciente que tal tipo de ejercicio, a pesar de que no es complicado, puede causar problemas en el certamen, porque cómo se tiene que entender esta frecuencia de las llamadas, etc. Por eso, por ejemplo, yo voy a evitar darle ejercicios no con trampas, pero algo como con planteamiento que es de este tipo, que puede causar. El tipo de trampas, si quieren ocupar esa palabra, que pueden ocurrir seguramente, son, por ejemplo, las cosas de diferencia entre las unidades en que están medidos los parámetros de proceso. Por ejemplo, como en este ejercicio con los autos, donde se tiene la tasa que define el proceso de Poisson dada por hora, pero nos preguntan en minutos. Eso sí, eso perfectamente puede ocurrir, pero es una trampa legítima porque nosotros tuvimos todo este definido, ya tenemos en la materia, por lo tanto, es casi obvio que hay que hacer esta conversión a una única medida. En este ejercicio, a mi juicio, es más simple convertir minutos en horas, pero igual es perfectamente legítimo convertir acá, en el principio de ejercicio, horas en minutos. Igual es perfectamente legítimo, pero luego me va a causar problema con la segunda pregunta, porque en este caso también yo voy a tener que calcular que llegan 6 autos en 60 minutos. Es decir, que si yo convierto todo. Yo tengo que estar consistente. Pero, por ejemplo, este ejercicio, sí, yo estoy perfectamente consciente que tal tipo de ejercicio puede causar problemas y voy a evitar dar ejercicios de este tipo. Eso solo para
fomentar un poquito, digamos, el ámbito, cómo se puede ocupar nuestro conocimiento. ¿Ya? Entonces, acá la pregunta está planteada en segundos. Por lo tanto, también yo tengo que hacer conversión. Y se trata de 10.000 usuarios. Por lo tanto, este también va a influir a mi parámetro. Entonces, dicho que una hora corresponde a 3.600 segundos, entonces si hubiera solo un usuario, en este caso la intensidad que determina mi proceso fuera 1 partido por 3.600. Pero en nuestro caso tenemos 10.000 usuarios, por lo tanto, la intensidad respectiva es 10.000 partido por 3.600. De manera intrínseca, acá en realidad estamos, o se puede conectar esa materia, con lo que distribución de Poisson es infinitamente divisible, o en términos de procesos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros sumamos, entre comillas, sí, es poco académico, sumamos procesos, ¿sí? Hemos visto que un sumatorio de, digamos, K, no K, que sea K, no importa, de K procesos de Poisson independientes, cada uno con cierta tasa, que sea misma tasa, lambda. Supongamos que tenemos K procesos de Poisson independientes, cada uno con misma tasa lambda. Y sumamos estos procesos. O sea, contamos juntos todos estos eventos. Acá es importante que los procesos son independientes. El supuesto que obviamente se cumple en nuestro ejercicio porque los usuarios llaman a este central de manera independiente uno de otro. Por lo tanto, el proceso resultante, el proceso que suma, que es un sumatorio de estos procesos, también va a ser un proceso de Poisson, pero con parámetro que es el sumatorio de los parámetros marginales. Si cada uno era, digamos, lambda y tenemos K procesos, por lo tanto, la intensidad o el parámetro de este proceso resultante va a ser K multiplicado por lambda. En nuestro caso acá, la lambda marginal, la tasa que corresponde a un único proceso, es 1 partido por 3.600. Y tenemos 10.000 usuarios, cada uno de ellos corresponde al proceso de Poisson con la tasa 1 partido por 3.600. ¿Ya? Entonces, sumamos 10.000 procesos de Poisson, cada uno con la tasa 1 partido por 3.600. Por lo tanto, el proceso resultante que contempla todos mis usuarios va a ser un proceso donde la tasa es el sumatorio de las tasas marginales 1 partido por 3.600. Como todos son iguales, entonces simplemente multiplicamos, ¿ya? 10.000 veces tomando 1 partido por 3.600. De ahí aparece esa proporción 10.300. Entonces, de nuevo, se ve raro, pero en fondo yo no hice nada ilegítimo, es perfectamente nuestra materia.
Pero ese ejercicio yo una vez lo hice en certamen y a pesar de que pensaba que es súper simple, muchos se equivocaron. Por eso yo sé que este ejercicio por algún motivo no es tan obvio cómo se puede resolver y por lo tanto, por ejemplo, voy a tratar de evitar darle ejercicios de sorpresa. Es decir, que las sorpresas que puedan ocurrir es que, no sé, en lugar de contadores de Geiger, ya van a aparecer otras fuentes de proceso de Poisson. Ya puede cambiarse el número de estos contadores de Geiger. ¿Sí? Pero más o menos, es decir, que el texto va a cambiarse, pero yo voy a tratar a ofrecer ejercicios que tienen estructura matemática o requieren conocimiento y herramientas matemáticas mismas a lo que hemos visto. Porque un certamen por lo general es un estrés, sobre todo certamen en tales condiciones es un estrés doble y aparte tenemos estrés de fondo por todo lo que estamos viendo. Por lo tanto, por un lado, yo no puedo, no sé, reemplazar los certámenes por puras tareas porque este sería súper injusto, incluso que ya con esa tarea me llegaron algunos correos donde se dice que el grupo tuvo conflicto, por favor consideren mi solución de manera individual, es decir, que lamentablemente este tampoco funciona y normalmente perjudica a los alumnos que estudian. Por lo tanto, sí, yo voy a hacer certamen, pero con más tiempo y tratando de no hacer trampas ilegítimas. Solo voy a hacer trampas legítimas, por ejemplo, como le expliqué, dando algún número, por ejemplo, en términos de segundos y otro en términos de tomates. Estoy bromeando, pero me entienden, ¿ya? Pero no voy a hacer trampas ilegítimas y le voy a dar más tiempo para poder responder de manera tranquila, ¿ya? Ya, entonces, y lo que nos preguntan acá es decir, la frecuencia de las llamadas cuyo intervalo de tiempo entre llegadas es menor a 0.01 segundo, este me requiere que yo multiplico la tasa marginal por la probabilidad del evento correspondiente, es decir, por la probabilidad de que el tiempo entre las llegadas sea menor que 0.01. Entonces, y luego simplemente sustituyo mi lambda, yo acá, de acá eliminé los ceros que no son necesarios. Entonces, 100 partido por 36 es mi lambda. Y la probabilidad de lo que la variable exponencial es menor que 0.01. Acá tenemos sustitución de la fórmula 1 menos exponente, etcétera.